¿Y si te dijera que tu vida, los titulares que lees cada mañana, las crisis que sacuden nuestro mundo y el futuro que tanto nos inquieta, ya fue escrito? No en un guión de Hollywood, ni en las páginas de una novela de ciencia ficción, sino en textos sagrados, redactados hace más de 2700 años. Palabras que han sobrevivido a imperios, a guerras y al mismísimo paso del tiempo, esperando pacientemente el momento exacto para revelarse. Bienvenidos a El Archivo Sagrado. Hoy no vamos a hablar de teorías conspirativas, ni de especulaciones sin fundamento. Hoy vamos a abrir un libro antiguo, un rollo de papiro que contiene un mensaje tan preciso, tan inquietantemente exacto, que ha desconcertado a eruditos, ha fortalecido la fe de millones y ha sembrado el pánico en los corazones de reyes y poderosos. Hablamos del libro de Isaías, un profeta que caminó por las polvorientas calles de Jerusalén hace casi 3 milenios, pero cuyos ojos vieron más allá de su tiempo, vieron nuestro presente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un hombre de la edad de hierro pudo describir con lujo de detalles eventos que ocurrirían a miles de kilómetros y miles de años de distancia? ¿Acaso fue un viajero en el tiempo? ¿O fue el instrumento de una inteligencia superior? Una conciencia cósmica que teje los hilos del destino. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar desafiará su percepción de la realidad. Vamos a desenterrar profecías que, para muchos, se están cumpliendo ahora mismo, frente a nuestros ojos. Y la pregunta que deberán hacerse es: si Isaías tuvo razón sobre el pasado y el presente, ¿tendrá razón también sobre el futuro que nos depara? Quédense con nosotros, porque este viaje apenas comienza, y la verdad es más extraña y fascinante que cualquier ficción. Para entender la magnitud de lo que estamos a punto de desvelar, primero debemos viajar en el tiempo. No con una máquina, sino con el poder de la historia y la arqueología. Imaginen el antiguo reino de Judá, alrededor del siglo VIII, antes de Cristo. Un mundo de reyes, de imperios en pugna como Asiria y Babilonia. Un mundo donde la supervivencia era una lucha diaria. En medio de este caos, surge un hombre llamado Isaías, hijo de Amós. No era un rey ni un general, era un profeta, un mensajero. Su misión era transmitir las palabras que, según él, recibía directamente de Dios. Advertencias, juicios, pero también promesas de una esperanza casi inconcebible. Durante décadas, Isaías habló. Sus palabras fueron escritas en rollos de piel y papiro, preservadas celosamente por escribas que quizás ni siquiera comprendían del todo el alcance de lo que estaban transcribiendo. Estos rollos componen lo que hoy conocemos como el libro de Isaías, una de las joyas de la literatura profética. Por siglos, muchos de sus escritos parecieron crípticos, metáforas complejas, visiones apocalípticas. Se le estudió, se le debatió, pero en el siglo XX, algo extraordinario sucedió, un descubrimiento que lo cambió todo. En 1947, en las cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto, un pastor beduino encontró unas vasijas de arcilla. Dentro había antiguos manuscritos. Eran los famosos rollos del Mar Muerto. Y entre ellos, casi intacto, se encontraba un rollo de Isaías, un manuscrito que databa de más de 100 años antes del nacimiento de Jesús de Nazaret. ¿Por qué es esto tan importante? Porque demostró, sin lugar a dudas, que las profecías que vamos a analizar no fueron escritas después de los hechos, no fueron una farsa. Estaban ahí, escritas, esperando, siglos antes de que los eventos que describían tuvieran lugar. La prueba estaba sellada en la arcilla y preservada por la aridez del desierto. La voz de Isaías estaba a punto de resonar en el mundo moderno con una fuerza arrolladora. Comencemos con una de las profecías más asombrosas y documentadas, una que dejó perplejos a los historiadores y que es imposible de refutar. Se encuentra en el capítulo 44 y 45 de Isaías. El profeta, hablando en nombre de Dios, nombra a un rey, no un rey de su tiempo, sino un rey que nacería casi 150 años en el futuro. Lo nombra directamente, Ciro. Isaías profetiza que este hombre, Ciro el Grande, rey de Persia, conquistaría la poderosa Babilonia. Pero no solo eso, describe cómo lo haría. La profecía detalla que las puertas de la ciudad, puertas dobles de bronce, se abrirían para él, que el río que protegía la inexpugnable Babilonia, el Éufrates,
se secaría para darle paso a su ejército. Pensemos en esto por un momento. Es como si alguien en la época de los reyes católicos hubiera escrito un documento diciendo: un general llamado Napoleón Bonaparte, de Francia, conquistará gran parte de Europa, pero será derrotado en una batalla cerca de un pueblo llamado Waterloo. Sería alucinante. Sería inexplicable. Pues bien, eso es exactamente lo que hizo Isaías. 150 años después de su muerte, un rey llamado Ciro II, de Persia, se levantó en el escenario mundial. Se enfrentó al imperio neobabilónico, y los registros históricos, incluyendo crónicas babilónicas como el Cilindro de Ciro, nos cuentan la historia. En el año 539 a.C., el ejército de Ciro llegó a Babilonia. La ciudad se consideraba inexpugnable. Sus murallas eran legendarias y el río Éufrates corría a través de ella, sirviendo como una barrera natural. Pero, según el historiador griego Heródoto, Ciro hizo algo ingenioso. Desvió las aguas del río Éufrates hacia un lago artificial, haciendo que el nivel del agua bajara drásticamente. El lecho del río se convirtió en un camino. El ejército persa pudo marchar por debajo de las murallas, entrando a la ciudad por las compuertas del río que habían sido dejadas abiertas por descuido. Las puertas de bronce no necesitaron ser forzadas. La ciudad cayó casi sin batalla, tal como Isaías había escrito un siglo y medio antes. Pero la profecía no terminaba ahí. Isaías dijo que Dios había elegido a Ciro para una misión específica: liberar a los judíos, que en ese momento ni siquiera estaban cautivos en Babilonia. Profetizó que Ciro ordenaría la reconstrucción del templo de Jerusalén, que aún estaba en pie en los días de Isaías. Y la historia lo confirma. Después de conquistar Babilonia, Ciro emitió un edicto, registrado tanto en la Biblia como en el famoso Cilindro de Ciro, permitiendo que los pueblos cautivos, incluyendo los judíos, regresaran a sus tierras y reconstruyeran sus templos. Financió incluso parte de la reconstrucción. ¿Coincidencia? ¿Suerte? Nombrar a un hombre, describir su estrategia militar y predecir sus políticas de Estado, todo con 150 años de antelación. Esto va más allá de la casualidad. Es un mensaje grabado en la historia, un sello de autenticidad divina que nos obliga a preguntarnos: si esto es real, ¿qué más dijo Isaías? La caída de Babilonia a manos de Ciro es solo el comienzo. Es la llave que abre la puerta a un laberinto de profecías aún más inquietantes, porque Isaías no solo habló de eventos lejanos en el tiempo, sino que pintó un cuadro del estado del mundo, de imperios que se levantarían y caerían, y de una desolación que perduraría por milenios. Volvamos a Babilonia, la gran ciudad, la joya de Mesopotamia, el centro del mundo antiguo. Tras su conquista por Ciro, siguió siendo una ciudad importante durante un tiempo. Pero Isaías, en los capítulos 13 y 14, lanzó una profecía mucho más oscura y definitiva sobre su destino. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Y añade, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. Es una imagen de desolación total y perpetua, una maldición de abandono eterno. Durante siglos, esta profecía pareció una exageración poética. Babilonia, aunque en declive, seguía existiendo. Pero lentamente, inexorablemente, la profecía comenzó a cumplirse. La ciudad perdió su capitalidad frente a Seleucia, luego Ctesofonte y finalmente Bagdad. Sus ladrillos fueron saqueados para construir otras ciudades. Sus majestuosos palacios y templos se erosionaron, convirtiéndose en polvo. La arena del desierto reclamó lo que una vez fue la gloria del mundo. Hoy, las ruinas de Babilonia se encuentran en el actual Irak. Y el testimonio de arqueólogos y viajeros es escalofriante. El lugar es inhóspito,
Por superstición o por la propia desolación del terreno, los beduinos locales evitan acampar allí por la noche. Durante un tiempo, bajo el régimen de Saddam Hussein, hubo un intento de reconstruir parte de la ciudad como un centro turístico, un desafío directo a la antigua profecía. Se construyó un palacio moderno sobre las ruinas, pero tras la caída de su régimen, el proyecto quedó abandonado. El palacio, ahora vacío y saqueado, es un eco moderno de la desolación que Isaías predijo. Las ruinas, una vez más, están siendo reclamadas por el silencio y los animales del desierto. Comparemos esto con otras grandes ciudades antiguas. Roma, Atenas, Jerusalén, Damasco. Todas han sufrido guerras, destrucciones, pero han sido reconstruidas una y otra vez. Siguen siendo ciudades vibrantes, habitadas por millones, pero Babilonia, la más grande de todas en su apogeo, yace en un silencio de muerte, exactamente como lo describió el profeta. Una advertencia de piedra y arena que nos dice que las palabras de Isaías tienen un peso que trasciende el tiempo. Y si predijo la caída de la mayor superpotencia de su época, ¿qué dijo sobre otras naciones? Isaías dirigió su mirada profética hacia los vecinos de Israel, hacia Egipto, una civilización milenaria, hacia Damasco, una de las ciudades más antiguas continuamente habitadas. Sobre Egipto, en el capítulo 19, profetizó una guerra civil, una crisis económica, un desastre ecológico en el Nilo y la llegada de un señor duro y un rey violento que los gobernaría. Los historiadores han visto cumplimientos de esto en varios momentos de la turbulenta historia de Egipto, desde las conquistas asirias y persas hasta crisis más modernas. Pero la profecía sobre Damasco, en el capítulo 17, es quizás una de las más escalofriantes para nuestra generación. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Durante miles de años, esta profecía no se cumplió. Damasco era conocida como la Perla de Oriente. Sobrevivió a incontables conquistas y cambios de imperio. Era un símbolo de permanencia. Pero en la última década, el mundo ha sido testigo de la brutal guerra civil siria. Hemos visto imágenes que nos han helado la sangre. Barrios enteros de Damasco y sus alrededores reducidos a escombros, edificios convertidos en esqueletos de hormigón. Una ciudad que, si bien no ha sido borrada del mapa, ha visto partes de sí misma convertirse, literalmente, en un montón de ruinas. ¿Se ha cumplido ya esta profecía? ¿O estamos viendo el doloroso proceso de su cumplimiento en tiempo real? La ambigüedad es, en sí misma, aterradora. Nos coloca no como lectores de una historia antigua, sino como testigos, quizás incluso participantes de una profecía en pleno desarrollo. Las noticias de hoy podrían ser los versículos de mañana. Desde la precisión de Ciro y la desolación de Babilonia hasta la agitación en el mundo moderno, el patrón es innegable. La voz de Isaías resuena a través de los corredores del tiempo, describiendo el ascenso y la caída de las naciones con una autoridad que desafía toda explicación lógica. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si Isaías tuvo razón sobre Babilonia, Persia, Egipto y Damasco, ¿qué dijo sobre su propio pueblo? ¿Qué profetizó sobre el destino de Israel? Las respuestas son aún más sorprendentes y nos acercan al corazón del misterio. Un misterio que no trata de ejércitos ni de fronteras, sino del alma humana. 700 años antes de la era cristiana, Isaías pintó el retrato de un hombre. No era un rey conquistador como Ciro. No era un profeta como él mismo. Era alguien completamente diferente. Lo describe en varios pasajes, pero es en el capítulo 53 donde nos entrega un retrato tan detallado, tan doloroso y tan preciso que ha sido llamado el Evangelio en el Antiguo Testamento. Durante siglos, el pueblo judío debatió quién podría ser esta figura. ¿Era el propio pueblo de Israel? ¿Un futuro profeta? Pero cuando leemos las palabras, es imposible no sentir un escalofrío de reconocimiento. Escuchen con atención. Isaías describe a este siervo. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca.
No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Comienza describiendo su origen humilde y su apariencia ordinaria. No vendría con la pompa y la majestad de un rey terrenal. Sería fácil pasarlo por alto, ignorarlo. Luego el retrato se oscurece. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí Isaías profetiza el rechazo. Este siervo sería un marginado social, alguien cuyo sufrimiento haría que otros se sintieran incómodos, que apartaran la mirada. Sería juzgado, malentendido y devaluado por su propia gente. Pero es aquí donde la profecía da un giro que cambiaría para siempre la teología y la fe de miles de millones de personas. Isaías explica el propósito de este sufrimiento. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto es revolucionario. El siervo no sufre por sus propias faltas, sufre por las faltas de los demás. Es un sufrimiento vicario, sustitutivo. Isaías describe un concepto que se convertiría en la piedra angular del cristianismo, la expiación, la idea de que este hombre cargaría con la culpa de la humanidad para que la humanidad pudiera encontrar la paz y la sanación. La profecía se vuelve aún más gráfica y específica. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Predice su silencio ante sus acusadores, su sumisión a un destino injusto, no con resistencia, sino con la inocencia de un cordero de sacrificio. Y luego los detalles de su muerte y sepultura. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Profetiza que moriría como un criminal, ejecutado junto a impíos, pero que sería enterrado en la tumba de un hombre rico. Una extraña y específica combinación de circunstancias. 700 años después de que Isaías escribiera estas palabras, un hombre llamado Jesús de Nazaret caminó por la misma tierra. Nació en circunstancias humildes, vivió una vida sin lujos, fue despreciado y rechazado por las autoridades religiosas de su tiempo. Fue llamado varón de dolores, fue arrestado y, según los evangelios, permaneció en silencio ante sus acusadores, Poncio Pilato y Herodes. Fue azotado, herido y crucificado entre dos ladrones, cumpliendo la profecía de morir con los impíos. Y tras su muerte, un miembro rico del Sanedrín, José de Arimatea, pidió su cuerpo y lo sepultó en su propia tumba nueva, cumpliendo la asombrosa predicción de que estaría con los ricos en su muerte. Cada detalle, desde el rechazo y el sufrimiento vicario hasta el silencio y las circunstancias de su muerte y entierro, fue predicho por Isaías con una precisión que desafía toda explicación humana. ¿Cómo pudo saberlo? ¿Cómo pudo pintar un retrato tan exacto de la vida y muerte de Jesús de Nazaret 7 siglos antes de que naciera? Para millones de cristianos en todo el mundo, Isaías 53 es la prueba irrefutable de que Jesús era el Mesías prometido, el siervo sufriente enviado por Dios para la redención de la humanidad. No importa cuáles sean tus creencias, la correlación entre la profecía de Isaías y los relatos de la vida de Jesús es un hecho histórico y literario que exige ser examinado. Es un código antiguo, un mensaje cifrado que esperó 700 años para ser decodificado por un evento que partió la historia en dos, un antes y un después. Hemos viajado a través de imperios caídos, hemos sido testigos del regreso de una nación y hemos contemplado el retrato de un Salvador sufriente. Y estamos apenas a la mitad de nuestro viaje. Las profecías de Isaías no terminan en el pasado,
se extienden hacia nuestro futuro, pintando un cuadro de lo que aún está por venir. Lo que estamos explorando juntos va más allá de un simple video. Es un redescubrimiento de una sabiduría antigua que parece estar hablándonos directamente hoy. Si estas revelaciones te están pareciendo tan fascinantes como a nosotros, si sientes que algo dentro de ti se está despertando, te invitamos a que te unas a esta comunidad de buscadores. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campana de notificaciones. No es solo para ayudarnos a crecer, es para que no te pierdas ni un solo capítulo de esta investigación. Lo que viene a continuación es aún más impactante, y queremos saber qué piensas. ¿Ves estas conexiones? ¿Tienes tus propias interpretaciones? Déjanos un comentario abajo. Leemos cada uno de ellos y tus ideas enriquecen este diálogo. Comparte este video con alguien que creas que necesita escucharlo. Ayúdanos a difundir este conocimiento. Ahora continuemos, porque el futuro que Isaías describió podría estar llamando a nuestra puerta. Después de la oscuridad del siervo sufriente, la visión profética de Isaías se abre a una luz deslumbrante. No todo es juicio y sufrimiento. De hecho, el propósito final de todo lo anterior parece el de dar a luz a una nueva era, una era de paz y conocimiento universal, que ha sido el sueño de filósofos y poetas durante milenios. Isaías describe un tiempo futuro, a menudo llamado el reino mesiánico o la Edad de Oro, donde el mundo, tal como lo conocemos, será transformado radicalmente. Y no es una vaga utopía. De nuevo, los detalles son específicos y profundos. En el capítulo 2, Isaías nos da una visión impresionante. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Isaías predice un tiempo en que Jerusalén se convertirá en el centro espiritual del mundo. No un centro de conflicto como lo es a menudo hoy, sino un centro de aprendizaje y peregrinación para todas las culturas. La gente no irá allí por turismo, sino con un hambre de verdad para aprender los caminos de Dios. Y el resultado de este conocimiento universal es la paz mundial. Una paz verdadera y duradera, no solo la ausencia de guerra. Escuchen esta famosa profecía del capítulo 2, versículo 4. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Piensen en el significado de esto. La reconversión total de la industria militar, el fin de los ejércitos, del entrenamiento para la guerra, del propio concepto de conflicto armado entre naciones. El presupuesto mundial de defensa, que asciende a billones de dólares, sería redirigido a la agricultura, a la alimentación, a la vida. En nuestro mundo actual, lleno de tensiones geopolíticas, de carreras armamentistas y de guerras que se transmiten en vivo, esta profecía parece más lejana que nunca. Y sin embargo, la imagen es tan poderosa que está grabada en la conciencia de la humanidad. Una estatua con esta misma escena se encuentra, irónicamente, en los jardines de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Un recordatorio constante de un ideal que aún no hemos alcanzado. Pero la transformación que Isaías describe no es solo política y social, es también ecológica. Es una restauración de la propia naturaleza, una sanación del planeta. En el capítulo 11 se nos da una de las imágenes más bellas de toda la literatura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Esto describe una armonía total en la creación. La cadena alimentaria, basada en la depredación y la violencia, es reescrita. El instinto de matar es eliminado. El miedo entre las especies desaparece, hasta el punto de que un niño pequeño
puede jugar sin peligro con animales que hoy consideramos mortales. ¿Es una metáfora de la paz entre los hombres? Muchos lo han interpretado así, pero el lenguaje es tan literal, tan físico, que nos invita a considerar la posibilidad de una verdadera renovación de la creación, una reversión de la ley de la selva. Y la causa de toda esta transformación, tanto social como natural, se resume en una frase final de esa misma profecía, Isaías 11:9, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. La paz mundial y la armonía ecológica no son el resultado de un tratado político o de un acuerdo medioambiental. Son el fruto natural de un cambio de conciencia a nivel global, un conocimiento profundo y universal del Creador que impregna cada aspecto de la existencia, de la misma manera que el agua llena cada abismo y cada grieta del fondo del océano. Estas profecías de una edad de oro nos presentan una paradoja. Nos dan una esperanza increíble en un futuro glorioso, pero al mismo tiempo ponen de relieve lo lejos que estamos de él. Nos obligan a mirar nuestro mundo roto, violento y contaminado, y a preguntar, ¿cómo llegamos desde aquí hasta allá? ¿Qué tiene que suceder para que las espadas se conviertan en arados y los lobos se acuesten con los corderos? Isaías también tiene respuestas para eso, y sus respuestas son una advertencia solemne para nuestra generación. Antes de la gloria, viene un juicio. Antes de la renovación, viene una purificación. Y las señales de esa purificación podrían estar manifestándose ahora mismo. Sería un error pensar que el libro de Isaías es solo una colección de predicciones cumplidas y promesas de un futuro dorado. Es también un espejo que el profeta sostuvo frente a su propia sociedad y que hoy se refleja directamente en la nuestra. Y la imagen que nos devuelve es a menudo profundamente inquietante. Isaías no era solo un vidente del futuro, era un crítico social y moral de su tiempo. Y las advertencias que lanzó contra la arrogancia, la injusticia y la decadencia de su tiempo resuenan con una claridad escalofriante en el siglo XXI. En el capítulo 5, Isaías pronuncia una serie de ayes, una forma de lamento y juicio contra los pecados de su nación. Y es imposible leerlo sin pensar en los titulares de hoy. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Aquí Isaías condena la codicia inmobiliaria y la concentración de la riqueza en pocas manos, que desplaza a los pobres y crea una sociedad de extremos. En una era de corporaciones multinacionales y una brecha cada vez mayor entre los ultra ricos y el resto de la población, estas palabras, escritas hace 2700 años, parecen sacadas de un análisis económico moderno. Continúa. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. Esta es una crítica a una cultura de hedonismo y escapismo, una sociedad obsesionada con el entretenimiento, la fiesta y la gratificación instantánea, pero que ha perdido por completo su brújula espiritual. Una sociedad que vive para el momento, sin considerar las consecuencias a largo plazo ni el propósito más profundo de la vida. ¿No suena familiar? Y quizá la advertencia más penetrante de todas. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías describe una inversión total de los valores morales, una confusión deliberada entre el bien y el mal, donde las verdades fundamentales son ridiculizadas y las mentiras son celebradas. Habla de una guerra contra la propia realidad, una deconstrucción de la verdad hasta que nada tiene sentido. En nuestra era de posverdad, de desinformación viral y de debates que buscan redefinir los conceptos más básicos de la biología y la ética, la advertencia de Isaías es como un faro en la niebla. Pero Isaías no se detiene en la crítica social.
También habla de un juicio que vendrá sobre el mundo entero debido a la arrogancia humana. En el capítulo 2 describe un día de Jehová, que vendrá contra todo soberbio y altivo, contra todo enaltecido, y será abatido. Dice que este juicio será contra todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán. Estos serán símbolos de poder y orgullo. Es un juicio contra las estructuras de poder humanas que se creen invencibles. Y el resultado es un colapso total de la confianza en el sistema humano, y la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos. Isaías predice un gran reseteo cósmico, un evento o una serie de eventos tan cataclísmicos que obligarán a la humanidad a abandonar su arrogancia y su fe en sus propias creaciones, ya sean tecnológicas, económicas o políticas. Será un desmantelamiento de los ídolos modernos en los que hemos puesto nuestra confianza en lugar de Dios. Esta no es una profecía fácil de escuchar, no es una historia para sentirse bien, es una advertencia. Es la sirena de un ataque aéreo sonando desde las profundidades de la historia. Nos dice que el camino actual de la humanidad, marcado por la injusticia, el hedonismo, la confusión moral y una arrogancia sin precedentes, no es sostenible. Conduce a un precipicio. Estas advertencias no fueron dadas para condenar, sino para llamar al arrepentimiento, para despertar a una humanidad sonámbula antes de que sea demasiado tarde. Son la razón por la cual la paz de la Edad de Oro no puede simplemente suceder. Primero, las estructuras de orgullo y rebelión deben ser sacudidas hasta sus cimientos. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos viviendo en los días previos a ese gran sacudimiento? Son las crisis que vemos a nuestro alrededor, económicas, políticas, ambientales y sociales, las primeras grietas en el edificio de la soberbia humana. Las palabras de Isaías nos instan a abrir los ojos, a mirar más allá de la superficie y a prepararnos. Pero, ¿prepararnos cómo? La respuesta no está en construir un búnker, sino en construir un arca espiritual. Hemos recorrido un camino largo y a veces oscuro. Hemos visto la precisión infalible de la profecía en la historia. Hemos contemplado el sacrificio del siervo sufriente, hemos soñado con la paz de una futura edad de oro y hemos escuchado las solemnes advertencias contra la arrogancia de nuestro mundo. Todo esto puede resultar abrumador. Puede dejar una sensación de inquietud, incluso de miedo. Pero el propósito de Isaías y el mensaje central que late bajo cada palabra de juicio y de gloria no es el miedo, es la invitación. Después de pintar los cuadros más oscuros del juicio y los más brillantes de la redención, Isaías hace un llamado que es a la vez universal y profundamente personal. Es la voz de Dios extendiéndose a través de los siglos para llegar a cada individuo, a ti y a mí. En el capítulo 55, el profeta escribe una de las invitaciones más hermosas de toda la Biblia. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Esta es una oferta de gracia pura. En un mundo donde todo tiene un costo, donde siempre se nos exige algo a cambio, aquí se nos ofrece el sustento verdadero, el vino de la alegría, la leche del alimento espiritual de forma totalmente gratuita. La única condición es reconocer que estamos sedientos, es admitir nuestro vacío, nuestra necesidad. La invitación continúa. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí se nos da la hoja de ruta. No es complicada. Es un llamado a buscar, a llamar, a volverse. Es un llamado al arrepentimiento, que no es solo sentir pena, sino cambiar de dirección.
abandonar los caminos y pensamientos que nos alejan de la vida y de la verdad y volvernos hacia la fuente de la misericordia y el perdón. Isaías nos asegura que el perdón de Dios no es escaso ni a regañadientes, es amplio. Este es el corazón del mensaje. Frente a las profecías de crisis mundiales y de un juicio inminente, la respuesta no es el pánico, sino la búsqueda personal. Es asegurar nuestra propia conexión con el Creador que se ofrece a sí mismo como refugio en medio de la tormenta. Isaías lo expresa con una imagen poderosa en el capítulo 26. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La completa paz. En hebreo es shalom, shalom, una paz doble, una paz que lo abarca todo, interna y externamente. Y esta paz no se encuentra cambiando nuestras circunstancias, sino cambiando el enfoque de nuestra mente. Mantener nuestro pensamiento perseverando en Él, confiando en Él. En medio del caos que Isaías predijo y que vemos desarrollarse, esta es la promesa de un ancla para el alma. El libro no nos deja como meros espectadores de un drama cósmico. Nos invita a ser participantes en la historia de la redención. Nos da la clave para no ser arrastrados por el juicio que viene sobre la arrogancia del mundo, sino para ser parte del remanente que construye la nueva era de paz. Hemos llegado al clímax de la visión de Isaías. Hemos visto su asombrosa precisión sobre el pasado y hemos escuchado sus advertencias para nuestro presente. Ahora nos adentramos en el territorio más misterioso y sobrecogedor de todos, sus profecías sobre el fin de la era actual y el nacimiento de una nueva realidad. Isaías, en el capítulo 24, a menudo llamado el pequeño Apocalipsis, pinta un cuadro de un juicio global. No es un juicio sobre una sola nación, como Babilonia o Egipto, sino sobre todo el planeta. Las palabras son cataclísmicas. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. 1. Describe una agitación cósmica. La tierra titubeará como borracho y será removida como una choza. Esto no suena como una guerra convencional. Suena como un evento de proporciones geológicas o cósmicas, una sacudida tan fundamental que altera la propia estabilidad del planeta. ¿Qué podría causar algo así? Isaías da una razón. La tierra está contaminada bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. El profeta vincula directamente la catástrofe ecológica y geofísica con una causa moral y espiritual. Es el peso acumulado de la injusticia y la rebelión humana lo que finalmente rompe el sistema planetario. En esta era de cambio climático, de temor a guerras nucleares y de una creciente inestabilidad sísmica y volcánica, las imágenes de Isaías 24 han adquirido una relevancia aterradora. Ya no parecen metáforas lejanas, sino posibilidades plausibles. Pero en medio de este caos hay un sonido, un canto. Isaías dice: «Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Por esto, glorificad a Jehová en los valles. En las orillas del mar se ha nombrado Jehová, Dios de Israel». Aun cuando el mundo se desmorona, hay un remanente, un grupo de personas cuya fe no es sacudida. Su esperanza no está puesta en la estabilidad del mundo, sino en la grandeza de Dios. Encuentran una razón para cantar, no porque nieguen la catástrofe, sino porque ven más allá de ella. Ven la mano de un Dios que no está perdiendo el control, sino que está purificando su creación para dar paso a algo nuevo. Este es el punto de inflexión. El juicio no es el fin de la historia, es el doloroso parto de un nuevo comienzo. Y lo que viene después es tan glorioso que excede nuestra imaginación.
Isaías 65 nos da el primer vistazo de esta nueva realidad. Dios mismo anuncia: «Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento». Pensemos en esto: una creación completamente nueva. No una simple reparación o restauración de la antigua, sino una recreación. El universo, tal como lo conocemos, con sus leyes de entropía, decadencia y muerte, será reemplazado, y el trauma, el dolor y el sufrimiento del mundo actual serán tan completamente sanados que ni siquiera volverán a nuestra memoria, no como un recuerdo reprimido, sino como un mal sueño que se desvanece por completo ante la luz de un día glorioso. En esta nueva creación, la vida humana es redefinida. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Se acabaron la injusticia y la fugacidad de la vida. Las personas vivirán vidas largas y plenas, disfrutando del fruto de su trabajo en un mundo perfecto. Y la maldición que ha plagado la existencia humana desde el principio es finalmente rota. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. El dolor, la frustración y la tragedia que a menudo acompañan nuestros mayores esfuerzos y nuestras afecciones más profundas son eliminados para siempre. La comunicación con el Creador, que en nuestro mundo a menudo se siente distante y difícil, se vuelve instantánea e íntima. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Es una relación sin barreras, sin estática, sin dudas. Es la comunión perfecta para la que la humanidad fue creada originalmente. Esta no es una visión de almas etéreas flotando en las nubes. Es una visión de una vida física, real, tangible, en una tierra renovada y perfecta. Es la respuesta definitiva al anhelo más profundo del corazón humano: un hogar permanente, una vida con propósito y una relación de amor sin fin con nuestro Creador. Esta es la esperanza final que Isaías nos presenta. Es el destino hacia el cual toda la historia se dirige. No hacia la aniquilación, no hacia un vacío sin sentido, sino hacia una nueva creación llena de gozo, de paz y de la presencia manifiesta de Dios. Esta promesa cambia nuestra perspectiva sobre todo lo demás, transforma la forma en que vemos las crisis actuales, no como el fin, sino como las señales del fin de un capítulo y el comienzo de uno mucho mejor. Transforma la forma en que vemos el sufrimiento, no como algo sin sentido, sino como una aflicción temporal que no puede compararse con la gloria venidera. Y nos da una misión. Nos llama a vivir hoy como ciudadanos de esa nueva creación, a llevar su luz, su paz y su esperanza a un mundo que desesperadamente las necesita. A ser la voz que canta en medio de la tormenta, anunciando que el Rey viene y que un nuevo día está a punto de amanecer. La historia que Isaías cuenta y que hemos recorrido juntos no es solo sobre el pasado o el futuro, es sobre la decisión que cada uno de nosotros enfrenta hoy. ¿Viviremos para el mundo que se desvanece o viviremos para la nueva creación que está por venir? La elección, como siempre, es nuestra. Esta invitación ha estado abierta por 2700 años. Ha sido aceptada por millones de personas a lo largo de la historia, que han encontrado en estas palabras no solo profecías fascinantes, sino una fuente de vida, esperanza y transformación personal. En este punto de nuestro viaje, la narración se vuelve hacia adentro. Las profecías nos han mostrado el mapa del mundo y del tiempo. Ahora nos entregan una brújula para nuestro propio corazón. La pregunta ya no es solo si las profecías de Isaías son verdaderas. La pregunta es, ¿qué haremos con esa verdad? ¿Dejaremos que esta información sea un dato curioso más o permitiremos que nos transforme? ¿Reconoceremos nuestra propia sed y aceptaremos la invitación a las aguas? Porque al final, el plan de Dios revelado a través de Isaías no es solo salvar al mundo en un sentido abstracto, es salvar a las personas, una por una. Y la historia de salvación más importante que puedes presenciar es la que puede ocurrir dentro de ti.
Si has sentido el peso y la verdad de estas palabras, si te han conmovido o despertado una curiosidad que no tenías antes, te pedimos una última vez que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete y comparte este mensaje. Hay tantas personas buscando respuestas, buscando esperanza en un mundo que a menudo parece no tenerla. Tú puedes ser el puente para que ellos también la encuentren. Pero más importante aún, te animamos a que no te quedes solo con lo que has escuchado. Consigue una Biblia. Abre el libro de Isaías por ti mismo. Léelo lentamente. Deja que las palabras te hablen directamente. La mayor aventura de todas es el descubrimiento personal de Dios. Nuestra misión en este canal es encender la chispa, pero el fuego debe arder en tu propio corazón. A lo largo de este increíble viaje, hemos desenterrado un tesoro de conocimiento. Hemos visto cómo la voz de un profeta de la Edad de Hierro describió con precisión milimétrica la caída de la superpotencia más grande de su tiempo, nombrando a su conquistador 1 siglo y medio antes de que naciera. Hemos caminado junto a un pueblo a través de un exilio de 2000 milenios, para luego ser testigos de su regreso imposible a su tierra, un milagro que se desarrolló en los titulares del siglo XX. Hemos contemplado el retrato inquietantemente detallado de un Mesías, sufriente, cuyas heridas, según la profecía, traerían sanidad a la humanidad. Y hemos vislumbrado un futuro tan glorioso que desafía nuestra imaginación. Un mundo sin guerra, una naturaleza en perfecta armonía y, finalmente, una nueva creación libre de dolor, muerte y olvido. Frente a esta avalancha de evidencia, de profecías cumplidas y de promesas asombrosas, la pregunta inevitable que queda flotando en el aire ya no es si podemos confiar en las palabras de Isaías. La pregunta ahora es mucho más profunda, mucho más personal. ¿Quién es el Dios que habla a través de Isaías? ¿Cuál es el carácter del ser que conoce el fin desde el principio, que declara cosas futuras que aún no han sucedido? Porque entender quién es Él es la clave para entender todo lo demás. Isaías no solo nos muestra el futuro, nos revela el rostro de Dios. En el capítulo 40, el profeta nos lanza un desafío, una pregunta que busca sacudirnos de nuestra pequeña perspectiva humana. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Es una imagen poética de un poder y una inteligencia incomprensibles. El Dios de Isaías no es un Dios tribal, una deidad local limitada a un templo de piedra. Es el arquitecto cósmico, el ingeniero del universo. Los océanos que para nosotros son vastos e indomables, para Él son como unas pocas gotas en la palma de su mano. Los cielos estrellados que nos llenan de asombro por su inmensidad, Él los puede medir con la anchura de su mano. Isaías continúa contrastando a este Creador infinito con el pináculo del poder humano. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Todos los habitantes de la tierra son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Las superpotencias que dominan nuestros noticieros, las economías que mueven el mundo, las ideologías por las que luchamos y morimos, a los ojos de este Dios son menos que una gota de agua, menos que una mota de polvo. No lo dice para humillarnos en un sentido destructivo, sino para liberarnos de la tiranía de poner nuestra fe y nuestra seguridad en cosas tan frágiles y pasajeras. Nos llama a levantar la vista por encima de los reinos de las langostas y a contemplar al que se sienta en el trono del universo. Este es el Dios que predice el futuro con tanta facilidad, porque para Él el tiempo no es una línea que recorre, sino un tapiz que ha tejido. Ve el patrón completo, cada hilo, cada color, cada nudo desde el principio hasta el fin. Por eso pudo nombrar a Ciro. Por eso pudo detallar la caída de Babilonia y el regreso de Israel. No estaba adivinando, estaba leyendo su propia obra maestra. Y es este mismo Dios que nos ofrece una promesa. Si su poder es tan vasto y su conocimiento tan infinito, ¿cómo es entonces su corazón? ¿Cómo se relaciona un ser así con nosotros,
las criaturas frágiles que somos como la hierba que se seca y la flor que se marchita? La respuesta es la parte más asombrosa de la revelación de Isaías. El profeta nos dice, como pastor apacentará a su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. El arquitecto cósmico es también el pastor tierno. El poder que sostiene las galaxias es el mismo poder que se inclina para recoger al cordero más débil y llevarlo junto a su corazón. Su majestad infinita no anula su intimidad personal, sino que la hace aún más asombrosa. Esta revelación del carácter de Dios, su poder infinito, combinado con su ternura de pastor, no es una mera lección de teología. Es la ancla que necesitamos en medio de las tormentas de la vida y de las profecías de juicio que hemos explorado. Es fácil escuchar sobre el sacudimiento de la tierra y sentir miedo. Es natural ver las advertencias contra la decadencia moral y sentir ansiedad por el futuro de nuestros hijos. Pero es precisamente para esos momentos que Dios nos entrega algunas de las promesas más poderosas a través de su profeta. Una y otra vez, a lo largo del libro de Isaías, encontramos un antídoto divino contra el miedo. En el capítulo 41, versículo 10, encontramos una de las promesas más queridas y memorizadas de todos los tiempos. Escuchen cada palabra, porque es un bálsamo directo para el alma humana. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Analicemos esto. No es una sugerencia, es un mandato. No temas. ¿Por qué? Por la razón más poderosa que existe. Porque yo estoy contigo. La presencia de Dios es la respuesta fundamental al miedo. Luego nos da una serie de garantías. Él nos fortalecerá cuando nos sintamos débiles. Él nos ayudará cuando no podamos más. Él nos sostendrá con su propia mano derecha, la mano del poder y la autoridad. No es una ayuda lejana, es un sustento íntimo y constante. Pero ¿qué pasa cuando las pruebas son abrumadoras? Cuando nos sentimos ahogados por las circunstancias. Isaías 43 tiene la respuesta. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Observen que la promesa no es que no pasaremos por aguas turbulentas o por fuegos ardientes. Las pruebas y las dificultades son parte de la experiencia humana en este mundo caído. La promesa es que cuando pasemos por ellas, no estaremos solos. Su presencia nos acompañará a través de la inundación, impidiendo que no nos ahoguemos. Su presencia caminará con nosotros a través de las llamas, impidiendo que no nos consuman. Es la promesa de una protección sobrenatural en medio de las pruebas más feroces de la vida. Y la razón para esta protección es profunda y personal. Continúa en el mismo capítulo. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Aquí está el corazón de todo. No somos un número, no somos un accidente cósmico, somos vistos, valorados y honrados por el Creador del universo. Nuestro valor no se basa en nuestros logros, nuestra apariencia o la opinión de los demás. Se basa en el veredicto inmutable de Dios. Él nos considera de gran estima. Y es por ese amor que Él se compromete a caminar con nosotros, a protegernos y a llevarnos a un lugar seguro. Estas promesas son el arca espiritual de la que hablamos antes. Frente a un mundo que se tambalea, frente a la incertidumbre personal y global, la seguridad no se encuentra en las posesiones materiales, ni en la fuerza de los gobiernos, ni siquiera en nuestra propia inteligencia. La verdadera seguridad, la shalom shalom, la paz perfecta, se encuentra al aferrarse a estas promesas. Se encuentra al confiar no en lo que vemos, sino en aquel que habló y que es fiel a cumplir su palabra. Es un llamado a cambiar el fundamento de nuestra vida, de la arena movediza de este mundo a la roca eterna de las promesas de Dios.
Y al hacerlo, descubrimos que podemos enfrentar cualquier futuro no con pánico, sino con una confianza serena, sabiendo que el pastor que guía las estrellas también está guiando nuestros pasos. Ahora debemos conectar los dos hilos más poderosos que hemos tejido a lo largo de esta narración: la figura del siervo sufriente y la promesa del reino venidero. ¿Cómo se relacionan? ¿Cuál es el puente que nos lleva desde la cruz a la corona, desde el sacrificio a la gloria de la nueva creación? Isaías mismo nos da la respuesta, revelando que uno es la causa y el otro es el efecto. El sufrimiento del Mesías no fue una tragedia sin sentido, fue el precio necesario para inaugurar el reino de paz. Volvamos por un momento al capítulo 53. Después de describir la muerte y sepultura del siervo, la profecía da un giro asombroso. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Esto habla de una vida después de la muerte, habla de una resurrección. El siervo no permanecería en la tumba. Él vería su linaje, una descendencia espiritual de todos aquellos que serían salvados por su sacrificio, y viviría por largos días, una referencia a la vida eterna. Pero lo más importante es que la voluntad de Jehová sería prosperada en su mano. ¿Y cuál es esa voluntad? Es la redención y restauración de todas las cosas. El sacrificio del siervo es la transacción divina que satisface las demandas de la justicia. Su muerte pagó el deudo pecaminoso de la humanidad, el mismo pecado que, como vimos en el capítulo 24, contaminó la tierra y la sometió a juicio. Al tomar el castigo sobre sí mismo, el siervo abrió el camino legal para que Dios pudiera, en justicia, perdonar a la humanidad y crear nuevos cielos y nueva tierra, donde la maldad ya no existiera. Sin la cruz del siervo, la corona del rey sería imposible. Su sufrimiento es el fundamento sobre el que se construye la nueva creación. Él no solo nos rescata del mundo viejo y condenado, sino que nos hace aptos para el mundo nuevo y perfecto. Y una vez que ha pagado el precio, el rol del siervo cambia. Ya no es el cordero silente, se convierte en el rey gobernante. Esto lo vemos claramente en una de las profecías mesiánicas más famosas, Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Aquí vemos al niño de origen humilde, pero se nos dice que el principado, el gobierno, reposará sobre él. Su autoridad es absoluta. Y luego vienen sus títulos, sus nombres de gobierno. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cada nombre revela una faceta de su reinado. Será un reinado de sabiduría, consejero, de poder divino, Dios fuerte, de cuidado paternal y eterno, Padre eterno, y su resultado final será la paz, príncipe de paz. Esto conecta directamente con la visión del capítulo 2, donde las naciones convierten sus espadas en arados. ¿Cómo alcanzan esa paz? Porque se someten al gobierno del príncipe de paz. El versículo 7 nos dice cómo será este reino. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Su reinado estará en constante expansión. Estará basado en el juicio y la justicia, los mismos fundamentos que estaban ausentes en la sociedad que Isaías condenaba. Y lo más importante, será eterno. No es un imperio más que se levantará y caerá. Es el reino final y definitivo. Y el profeta concluye con una garantía divina. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. No depende del esfuerzo humano. Será llevado a cabo por el poder y la pasión de Dios mismo. Así que el plan completo se nos revela. El siervo viene primero en humildad, a sufrir y morir para pagar la deuda del pecado. Luego, resucita y asciende, para regresar un día como el rey victorioso o el príncipe de paz. Su primer advenimiento fue en gracia, ofreciendo perdón. Su segundo advenimiento será en gloria, para establecer su reino de justicia. Toda la historia humana, según Isaías, pivota sobre estas dos venidas, y nosotros que vivimos entre ambas, estamos en la era de la decisión, la era en la que cada ser humano debe decidir si aceptará el perdón ofrecido por el siervo sufriente y si se someterá voluntariamente a su futuro reinado como el príncipe de paz.
hemos llegado al final de nuestro viaje a través de este libro antiguo y milagroso. Hemos pesado la evidencia histórica, hemos sentido el drama de la profecía y hemos contemplado la esperanza de un futuro glorioso. Ahora toda esta información, toda esta revelación converge en un único punto. Un punto de decisión que te enfrenta a ti, ahora mismo, mientras escuchas mi voz. El profeta Isaías, a través del Espíritu de Dios, no escribió estas cosas para satisfacer nuestra curiosidad intelectual. Las escribió para provocar una respuesta del corazón. La invitación que resonó en el capítulo 55 es hoy tan válida como lo fue hace 2700 años. A todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Sientes esa sed? Ese anhelo profundo de que la vida tenga sentido, de que haya esperanza más allá del caos, de que exista un perdón real para tus errores y un propósito eterno para tu existencia. Esa sed fue puesta en ti por tu Creador, como un dispositivo de rastreo que te guía de vuelta a casa. No intentes ignorarla, no intentes saciarla con las aguas contaminadas de este mundo que solo te dejarán más sediento. La invitación es a venir sin dinero y sin precio. Este es el punto más difícil de aceptar para el orgullo humano. Queremos ganar nuestra salvación, merecer nuestro lugar, contribuir con algo. Pero la oferta de Dios es un regalo. Se basa enteramente en la obra del siervo sufriente. El precio ya fue pagado en su totalidad en una cruz hace 2000 años. Intentar añadir algo a su sacrificio perfecto es un insulto a la magnitud de su amor. Lo único que puedes traer es tu sed, tu quebrantamiento, tu necesidad. Y eso es todo lo que Él pide. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Estas palabras implican que hay una ventana de oportunidad, un tiempo de gracia. Estamos viviendo en ese tiempo ahora. Pero las mismas profecías que nos dan tanta esperanza, también nos advierten que esta ventana no permanecerá abierta para siempre. Llegará un día de juicio, un día en el que el príncipe de paz regresará como el juez justo. Por eso el llamado es urgente. No para mañana, no para algún día, es para hoy. ¿Cómo se ve esta decisión en la práctica? Es tan simple y tan profundo como las palabras del propio Isaías. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Es un acto de la voluntad. Es decirle a Dios: reconozco que mi camino me ha llevado lejos de ti. Reconozco que mis pensamientos a menudo están en contra de tu verdad. Hoy elijo dar la vuelta. Me arrepiento, abandono mi rebelión y confío en el sacrificio de tu siervo, Jesús, como el único pago por mis pecados. Lo recibo no solo como mi Salvador, sino también como mi Rey, el Señor de mi vida. Esa es la oración que cambia la eternidad. No requiere una iglesia, ni un ritual, ni un intermediario. Es una transacción entre tu alma y tu Creador. Y la promesa que la acompaña es absoluta, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este es el clímax de nuestro canal y de nuestro mensaje. Hemos pasado más de una hora juntos, explorando misterios antiguos. Si algo de esto ha resonado en tu espíritu, si sientes el llamado de Dios en tu corazón, te imploramos que no dejes pasar este momento. Y si tomas esa decisión, o si ya la has tomado, queremos celebrarlo contigo. Escríbelo en los comentarios. No tienes que dar detalles. Un simple «he aceptado la invitación» o «hoy he vuelto a casa» será un testimonio poderoso para miles de personas que leerán tu comentario. Y así, cerramos el libro de Isaías, pero abrimos un nuevo capítulo en nuestras vidas. La historia no ha terminado. De hecho, para aquellos que han aceptado la invitación de Dios, lo mejor está aún por venir. La esperanza que Isaías nos deja no es una simple ilusión optimista. Es una certeza anclada en el carácter inmutable de Dios y en el poder de su palabra profética cumplida. Cuando veas las noticias y el mundo parezca sumirse en el caos, recuerda la profecía. Recuerda que el desmoronamiento de los sistemas humanos es el preludio necesario para el establecimiento del reino eterno del príncipe de paz. No te desesperes. Levanta la cabeza, porque tu redención se acerca. Tu rey viene. Cuando enfrentes pruebas personales, dolor o pérdida, recuerda las promesas del pastor.
Recuerda que cuando pases por las aguas, Él estará contigo. Cuando camines por el fuego, no te quemarás. Él no te ha prometido una vida sin problemas, pero sí te ha prometido su presencia incondicional en medio de ellos. Y esa es una garantía infinitamente mayor. Cuando te sientas abrumado por tus propias faltas y debilidades, recuerda el sacrificio del siervo. Recuerda que por su llaga fuiste curado. Su perdón no es parcial, es completo. Su gracia no se agota. En Él eres visto como justo y santo a los ojos de Dios. Vive en la libertad de ese perdón y extiéndelo a otros. Y cuando contemples el futuro, no permitas que el miedo dicte tus emociones. Permite que la visión de Isaías pinte el horizonte de tu alma. Sueña con los nuevos cielos y la nueva tierra. Anhela el día en que toda lágrima será enjugada, en que la muerte será devorada por la victoria, y en que moraremos en la presencia manifiesta de nuestro Creador y Salvador. Un mundo donde el lobo y el cordero descansan juntos, donde la justicia fluye como un río, y donde el conocimiento de la gloria de Dios cubre la tierra como las aguas cubren el mar. Ese es tu destino. Esa es tu herencia. Esa es la esperanza que te ancla, te motiva y te da una razón para vivir con propósito y alegría cada día, sin importar las circunstancias. Y por última vez, te pedimos que te suscribas, no solo para hacer crecer este canal, sino para unirte a una comunidad global de personas que están despertando a estas verdades, que buscan vivir a la luz de la eternidad. Comparte este video con cada persona que conozcas que esté buscando respuestas, que necesite esperanza. Sé tú el eslabón en la cadena que les lleve a encontrar la verdad que libera. Gracias por acompañarnos en este largo, pero creemos transformador viaje. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, y que vivan cada día a la luz de su glorioso regreso. Hasta la próxima. Y ahora, para concluir, volvamos a la promesa final, a la esperanza que brilla más allá de toda oscuridad. La razón por la que podemos enfrentar el futuro, no con miedo, sino con una fe expectante. Una promesa de un Dios que no abandona su creación, sino que la lleva a su glorioso destino final. Un destino de gozo, de paz y de comunión eterna con Él.